para tener un buen control en cuanto a los gastos operativos. Así que vamos a hablar de un tema interesante que siempre los clientes van a estar abordando de cómo hacer más con menos. En el día de hoy me va a acompañar Guillermo Cabrera. Guille, muy bienvenido. Hola. Hola Virginia, ¿cómo estás? Hola a todas y a todos. Bienvenidos de nuevo a esta última sesión de teoría en este programa. Espero que se diviertan, espero que aprendan mucho. Aquí estamos para que tengamos una sesión bastante divertida. Excelente. De hecho, hoy también nos va a estar acompañando Arturo y Julián en el chat, así que cualquier pregunta que ustedes tengan, dudas, comentarios, ahí ya saben que puede estar el Q&A dentro de Slido. Ahorita les voy a platicar un poco cuál es la dinámica, aunque si han estado en otras sesiones, ya seguramente están familiarizados con Slido, pero siempre es bueno recalcar cómo es el funcionamiento de Slido para hacer las preguntas y para responder las preguntas. Así que excelente. Cualquier duda, pregunta que tengan sobre el programa, pues ahí tienen el link para el correo. De hecho, el correo que pueden enviar sus dudas, preguntas, con mucho gusto vamos a estar respondiendo. ¿Qué vamos a tener en el día de hoy? Bueno, va a ser una agenda con mucha información en donde vamos a hablar un poco en dónde estamos en el programa, en este Partner Certificate Readiness, enfocado a obtener la certificación de Solutions Architect Associate. Vamos a hablar un poco del examen enfocado a este dominio, por supuesto, y algo que les quedó de tarea de la semana pasada, de hecho de la sesión de Julián y de Arturo, que es responder o resolver ese desafío de la semana 3 con respecto a los servicios de seguridad. Entonces vamos a dar respuesta y seguramente vamos a estar interactuando de los posibles servicios o capacidades que vamos a estar utilizando de acuerdo a esos requerimientos. Y por supuesto ya vamos a entrar de lleno con el diseño de las arquitecturas rentables, cómo podemos optimizar esos costos, de qué manera, cuáles son esos servicios que nos ayudan a tener visibilidad, tracking o también, dependiendo del escenario, cómo ahorramos costos. Vamos a ver esos escenarios y por supuesto al final vamos a hablar de algunos servicios adicionales que les puede ayudar a tener recomendaciones de cómo ahorrar costos. Y le vamos a dejar de tarea el desafío para la siguiente semana, el desafío de cómo optimizar los costos y va a ser resuelto en la siguiente semana, la semana 5 del programa, en la sesión de preguntas y respuestas. Este curso preparatorio que va a estar diseñado para ustedes para que puedan responder de forma interactiva esas preguntas típicas de examen. Entonces, para estar bien claro de cómo vamos a estar trabajando en el día de hoy, pues ya se les pudo haber activado lo que es el Q&A y la poll en el Slido. Si no, seguramente mis compañeros van a estar compartiendo allí el link en el chat para que puedan abrir la aplicación vía web. Pero el hecho es que van a estar respondiendo o preguntando en el Q&A, cualquier pregunta que ustedes tengan y Arturo y Julián va a estar ahí contestando, por supuesto. También para las preguntas, ahí les dejo el Q&A por si no les aparece el slide todavía o si se están conectando vía web. Ahí tienen el link para que puedan tener esa parte de slide por separada. Para responder las preguntas, perdón, para responder las preguntas van a ir a la parte de poll y simplemente van a ir eligiendo las opciones correctas o las que ustedes crean correctas dependiendo de los escenarios. Por suerte, vamos a tener preguntas de una única respuesta, así que no se compliquen. Recuerden que tienen que seleccionar su respuesta y darle send, ¿no? Para que pueda tomarse en cuenta esa respuesta. Entonces, ¿en dónde estamos? Ya hemos visto la semana 1, vimos la semana 2, vimos ahí cómo diseñar arquitecturas resilientes, cómo diseñar arquitecturas de alto desempeño y también vimos, un momentito por acá, déjenme quitar algo que está haciendo ruido aquí en la presentación. Y también vimos en la semana pasada, pues, cómo diseñar soluciones seguras. Y ahí tuvimos una clase magistral con Arturo y, por supuesto, con Julián. Y hoy, pues, estamos en esta sesión de cómo poder lograr esa rentabilidad que siempre buscamos, ¿no? Y, por supuesto, la semana que viene, estén atentos porque va a haber esa sesión donde pueden optar por un voucher. Se van a repartir 50 vouchers a las primeras 50 personas que lleguen a esos lugares y por supuesto que hayan cumplido con los requisitos que ya les hemos mencionado anteriormente. Ustedes tuvieron tarea para esta semana, por supuesto, estudiar o analizar o aprender sobre cuáles son esos servicios y herramientas para analizar
hacer tracking, trazabilidad de los costos, en dónde estoy gastando más, cuáles son esos servicios que nos ayudan a manejar los costos, la facturación tan importante. De hecho, hay también servicios que nos ayudan a cómo mejorar, nos da recomendaciones en cuanto a ese tuning de los servicios y su utilización. Siempre debe haber una justificación en lo que es el uso de los servicios con el costo, ¿vale? Entonces ahí, pues seguramente vieron ese tipo de herramienta. Y también a nivel de costo de almacenamiento, de cómo podemos optimizar nuestro costo cuando utilizamos Amazon S3 a través de las diferentes clases, con ese transicionamiento que puede ser determinístico de los objetos, dependiendo de ese patrón de frecuencia y recuperación, pero también hay un servicio específico como es S3 Intelligent Theory, que nos ayuda con ese posicionamiento automático de los objetos con la finalidad de ahorrar costo. Vimos también servicios asociados con cómputo, en el caso de Lambda, AWS Lambda y también de Amazon API Gateway. Y hoy estamos en esta sesión de cómo diseñar arquitecturas de costo optimizado, así que pues muy atentos. En este caso, pues vamos a iniciar con el desafío, así que todos estén atentos, todos y todas estén atentos de cuál va a ser la respuesta para cada requerimiento y para esto me voy a apoyar con Guille. ¿Cómo estás, Guille? Ya sé que nos saludaste, pero ¿estás preparado para estas preguntas? Sí, 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 ya estamos listos. Vamos a validar cuáles son las respuestas al desafío de la semana pasada. Seguimos evolucionando esta arquitectura. Ustedes han venido paso a paso construyendo esta arquitectura por cada uno de los pilares. Y el desafío de la semana pasada, que fue única y exclusivamente el desafío de seguridad, pues aquí nos plantean diferentes tipos de preguntas. Y bien, esta es una aplicación de cara web y dentro de lo que habían hablado de la eficiencia en el desempeño, se había propuesto tener una presencia o una distribución en CloudFront. Y se necesita proteger, proteger esa parte de recepción, lo que ven los clientes que se conectan desde Internet. Y la primera parte sería cómo podríamos asegurar esa distribución de CloudFront. Fíjense que ahí ustedes han colocado, o en esta arquitectura está CloudFront y está el API Gateway. ¿Qué podríamos colocar allí? ¿Qué es lo que podríamos colocar para resolver eso? Sí, Como sí, estamos hablando, sí, de hecho, sigue, sigue, Guille, sigue. ahí los típicos ataques que pudieran estar recibiendo a nivel de Internet pueden ser como sentencias de SQL cuando se inyecta SQL o cuando se hace ¿Sí? cross-scripting, en este caso que se inyectan líneas de código u otros tipos de ataques, entonces, que están relacionados con la parte de aplicación, la parte web. Entonces, de hecho, el requerimiento inicial es que se necesita proteger la aplicación mediante reglas de seguridad que controlan el tráfico de bots, bloqueando Ajá. patrones de ataques comunes como inyección de SQL y el scripting. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería el servicio que nos puede ayudar, Guille? Ok, fíjate que ese es un caso de uso muy, muy particular porque hace referencia a unos tipos de ataque que se restringen o que son específicos para aplicaciones web. Y nosotros tenemos un servicio que es el Web Application Firewall, que precisamente nos permite tener reglas o definir reglas para proteger una aplicación web precisamente de la inyección de código SQL malicioso y o los famosos exploit que tienen referencia con el cross-site scripting. Ahí la solución sería el Web Application Firewall. Excelente. ¿Y qué tal? ¿Sí estuvieron de acuerdo con esa respuesta? Pongan unos emojis ¿O si, emojis? ¿Sí o si, no? la, si Por lo acertaron con la menos. respuesta. Excelente, excelente. Ok, Vamos a ver entonces el bien. siguiente requerimiento. Guille, ¿qué te parece? Se necesita una conexión a la aplicación que debe estar protegida mediante la provisión de un certificado SSL TLS y su renovación debe ser lo más sencillo posible, evitando bajas en el servicio por tiempos prolongados. Entonces ahí, ¿qué servicio nos puede ayudar a manejar esos certificados y en toda esa gestión automatizada?
Bueno, ahí pues lo que estamos hablando es de la protección de los datos en tránsito. eh, y también el tema de la autenticación y una autenticación segura y principalmente la protección de los datos en tránsito. Ahí podríamos utilizar nuestro servicio de Certificate Manager, que podría, uno de los temas importantes sobre el manejo o el cifrado de los datos en tránsito. Ustedes saben que eso va como sobre un protocolo de aplicaciones. Lo importante es el manejo de los certificados. Esos certificados generalmente deben gobernarse y solamente se deben expedir por tiempo. Ahí podría ser nuestro Certificate Manager que nos permite cifrar los datos que van en tránsito. ¿Tú qué opinas, Vir? Sí, totalmente de acuerdo. Nos facilita muchísimo esa gestión, esa renovación que es tan importante, porque si no se puede renovar, puede afectar el funcionamiento de la aplicación. Entonces ahí pues podemos entrar en pérdida y por supuesto afectación de la experiencia de los usuarios. Ahora, siguiente requerimiento. La aplicación necesita un sistema de registro, inicio de sesión y la posibilidad de autenticar mediante proveedores de identidad externos. Entonces, ¿qué servicio nos puede ayudar en esto, Guille? Ok, bueno, esta es una aplicación que desde el principio pues tiene cara a internet. Y si ustedes notan los iconos en la arquitectura, esta es una aplicación que puede ser utilizada desde diferentes clientes, dispositivos móviles. Fíjense que a la parte izquierda están los clientes web. Y generalmente cuando se utilizan estas aplicaciones en dispositivos móviles, pues es útil que los usuarios se puedan autenticar con otros proveedores de internet. Allí el servicio que nos podría permitir hacer esa autenticación federada o admitir otro tipo de token de seguridad de, por ejemplo, Amazon, eso lo hablaron Arturo y Julián en la sesión de seguridad. Ellos hicieron énfasis en que sí se podía, por ejemplo, recibir el token de Google y ahí es Cognito. ¿Ok? Ahí podríamos utilizar Cognito para poder manejar precisamente Amazon Cognito, podríamos utilizarlo para hacer una autenticación federada con estos proveedores de identidad de Internet. Correcto, sobre todo cuando tenemos usuarios que son muy masivos para nuestras aplicaciones web o móviles, con Niro es una excelente opción. Ok, y tenemos otro requerimiento, Guille. Las credenciales o secretos que se utilizan para acceder a otros servicios, como las bases de datos, deben permitir la rápida rotación de los mismos y evitar a toda costa la utilización de credenciales permanentes. ¿Qué servicio nos puede ayudar a esto? Ok, estamos hablando de un escenario en que se debe incrementar la postura de seguridad de toda la aplicación. Y bueno, tradicionalmente parte de incrementar la postura de seguridad precisamente es el manejo y la administración de las cadenas de conexión a bases de datos, usuarios, claves. Existen muchas formas de poder hacerlo, pero aquí el escenario es muy particular y es necesario tener un punto central donde se pueda tener un gobierno efectivo precisamente de esos usuarios, de esos claves y de esos secretos. ¿Cuál sería el servicio que podemos utilizar allí y que aplica específicamente para ese caso de uso? Es AWS Secrets Manager. ¿Tú qué opinas, Bier? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, con Secret Manager podemos tener ese concentrador de todas nuestras credenciales y secretos de tal manera de no exponernos en el código, porque puede suceder que en esos servidores de aplicaciones donde está el código de la aplicación para que pueda acceder hacia la base de datos, a veces sucede que se exponen esas credenciales y eso es una mala práctica de seguridad, totalmente errónea y fatal. Entonces, de esta forma pudiéramos estar cubriendo esa necesidad de seguridad manejando los secretos o las credenciales con Secret Manager. Excelente. Ahora, Guille, ¿te parece si tú me haces un examen a mí a ver si estoy en lo correcto? Sí, y fíjate que acabas de hablar del tema de los usuarios, de las claves, cadenas de conexión hacia las bases de datos, autenticación de las bases de datos. Sí, Secret Manager ayuda a incrementar esa postura de seguridad, a hacer más segura la aplicación. Pero hablando específicamente de esos secretos de bases de datos, aquí entramos en la siguiente pregunta.
Sí, yo tengo los secretos hacia una base de datos, incremento mi postura, pero me falta pensar en las bases de datos, el almacenamiento, las bases de datos y los respaldos de la aplicación deberían estar cifrados. Y fíjate que ahí hay unas bases, está en la arquitectura Amazon Aurora, y cómo podríamos entonces, perdón, cómo podríamos cifrar la data, porque ya ciframos y ya tenemos los secretos, yo me puedo conectar a la base de datos, pero ya hablamos de, por ejemplo, la protección de los datos en tránsito con el Certificate Manager, ahora hablemos de la protección de los datos en reposo. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál se podría ser la solución allí? Totalmente de acuerdo. Siempre es importante manejar un esquema o una estrategia sobre cómo proteger los datos que están en reposo, que pueden estar en diferentes tipos de servicios, en Amazon EBS, en los volúmenes, en las bases de datos, sean relacionales o no relacionales, o en cualquier tipo de sistema que almacene información, como por ejemplo Redshift también, OpenSearch, entre otros. Y la idea es que ese tráfico se pueda cifrar a través de llaves criptográficas. Esas llaves criptográficas se pueden gestionar de forma síncrona o asíncrona, dependiendo si yo quiero que mi llave la misma llave que encripta sea la misma llave que desencripta o tener dos llaves distintas y que me ayuden en toda esa gestión, porque siempre es muy doloroso cuando se gestiona ese tipo de llaves. Hay que rotarlas, hay que saber ubicarlas o dónde van a estar almacenadas cuando se necesiten hacer esa encripción y desencripción. Y hay un servicio muy clave en AWS que es Amazon Key Management Service, que es, de hecho, esta es la respuesta correcta para poder gestionar esas llaves. No tiene un costo excesivo, se paga por esa llave y por su interacción. Es un servicio que nos ayuda en toda esa automatización que normalmente puede costarnos muchísimo trabajo en su gestión. Y si no sabemos dónde ubicarlas, pues a veces podemos perder esa información o retrasar en obtener esa información. Así que con Key Management Service podemos gestionar este tipo de requerimiento. Ok, pero aquí hay un tema, Vir, porque si vemos la arquitectura de esta aplicación, pues los usuarios van a tener un front, van a tener una parte gráfica con la cual la pueden comprar los tickets. Ujú. Y eso quiere decir que hay una forma normal de utilizar todos los servicios que ustedes ven ahí. Es decir, desde el punto de vista de la base de datos van a haber unas sentencias específicas de selección, de inserción, de actualización. Y esas sentencias o el uso del Certificate Manager, las autenticaciones con Cognito, generalmente se hacen con unas llamadas API que son normales y consistentes para el uso de la aplicación. Sabemos que la postura de seguridad es incompleta si yo no puedo tener una auditoría. ¿Cómo podríamos auditar si, por ejemplo, existe una llamada API que se salga de lo normal? Yo siempre mando el insert, o sea, el put, el post, el get, esas llamadas. ¿Qué servicio podríamos utilizar para poder auditar las acciones realizadas sobre los servicios que tenemos aquí en esta arquitectura? ¿Tú Sí, qué opinas? ese es un tema muy crítico porque necesitamos tener ese seguimiento de las actividades que se realizan en la nube, es decir, esas llamadas APIs. Entonces, por ejemplo, cuando utilizamos las llaves criptográficas, sea un usuario o sea una interacción entre servicios, necesitamos que ese registro quede. Y hay un servicio muy clave que es AWS CloudTrail, que nos ayuda en todo ese seguimiento de esas llamadas APIs para hacer análisis, por ejemplo, de compliance, de seguridad o un troubleshooting, por ejemplo, quién fue que apagó una instancia o quién fue que borró una base de datos, por ejemplo, o quién fue que utilizó ciertas llaves. Al final de esto, tener toda esa bitácora de todas las acciones que se realizan en la nube. Y si yo traduzco lo que es AWS CloudTrail, básicamente es como el chismoso de la nube, ¿no te parece, Guille? Sí, 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 sí. Ahí nos incrementa, nos ayuda a incrementar la postura de seguridad porque no hay seguridad completa sin auditoría. Entonces, ahí, como tú bien lo dices, CloudTrail permite también identificar esas llamadas API que se salgan de lo común, de lo que se estableció en el uso de los servicios aquí en la venta de tickets. Pero me queda la última pregunta.
¿cómo podemos monitorear realmente y de manera continua el cumplimiento de nuestra postura de seguridad? Acabaste de hablar de CloudTrail, hablamos del AWS Key Management Service, de Secret Manager, acabamos de hablar de Cognito, del Certificate Manager. Sí, eso te incrementa la postura de seguridad, pero ¿qué servicio podría yo utilizar para centralizar y tener una visión completa de mi postura de seguridad? ¿Qué servicio puedo utilizar para centralizar esa postura de seguridad, que me den los hallazgos, todo el tema que, para que yo pueda estar pendiente de la validación de mi postura de seguridad? ¿Tú qué opinas? ¿Qué servicio podría ser? Sí, de hecho hay un servicio que tiene esos nombres que tú le diste. En seguridad se llama Security Hub. Entonces, básicamente es un servicio de seguridad que nos proporciona esa vista centralizada de los hallazgos, de los findings de seguridad, el estado de cumplimiento de varias cuentas en AWS, por ejemplo. Entonces, la idea es empezar a recopilar y analizar los datos de seguridad que vienen de diferentes fuentes. Pues pueden venir de servicios como AWS Inspector, que puede venir de GuardDuty, de Macy o inclusive de otros tipos de soluciones de proveedores externos o terceros que se integran con Security Hub para tener una visión mucho más general, cuál es nuestra postura de seguridad y nos simplifica pues toda esa resolución de problemas de seguridad en un entorno en AWS, por supuesto. Entonces ahí la respuesta correcta es AWS Security Hub. Bueno. Dicho esto, espero que todos hayan quedado claros en cuáles son los servicios que cubren esos requerimientos. Así que muy bien, ya tenemos una gran experiencia y aprendizaje sobre estos servicios. Continuamos sobre el examen y me gustaría conocer de tu lado, Guille, de qué se trata el examen, qué nos van a estar evaluando específicamente en este dominio para soluciones rentables. Ok, ahí en el diseño de arquitecturas rentables, uno de los temas más importantes, bueno, ustedes tienen que repasar también el tema del pilar, del marco de trabajo de buena arquitectura, cuáles son los principios de diseño, pero tengan en cuenta que esos principios de diseño tienen que ser aplicables a los recursos que se utilizan en una aplicación. Ya lo vimos en este repaso y en las soluciones del desafío de la semana anterior. Ahí fíjense que esa arquitectura utiliza almacenamiento. Deben saber cómo pueden aplicar realmente diferentes estrategias para poder diseñar soluciones que sean efectivas en costo a través del tiempo. Los detalles del dominio de la arquitectura rentable y que se evalúan en el examen, fíjense que tienen que ver con elementos prácticos. Aquí lo estamos mostrando en la diapositiva, gracias Vir. Es el uno, por ejemplo, la primera es diseñar soluciones de almacenamiento rentables. Todas las soluciones, no importa que el tipo de solución que ustedes desarrollen aquí en AWS, de alguna u otra manera van a tener algún tipo de persistencia, sobre todo en almacenamiento. Puede ser almacenamiento local a una máquina virtual, puede ser un almacenamiento de objetos, puede ser un almacenamiento de un sistema de archivos compartido. Depende del tipo de requerimiento, tienen que pensar en su diseño de arquitectura. ¿Cómo hago en la evolución de ese almacenamiento que sea rentable? ¿Ok? Obviamente, fíjense que igual, en cualquier solución que ustedes desarrollen aquí en AWS, necesitan algún tipo de capacidad de cómputo. Ustedes saben que nosotros aquí tenemos varios tipos de capacidad de cómputo, es decir, varios servicios desde los cuales pueden obtener capacidad de cómputo. Puede ser una máquina virtual, pueden ser contenedores, pueden ser funciones lambda y tienen que tener en cuenta cuáles son las características, el modelo de precios, cómo pueden comprar, por ejemplo, una máquina virtual que la haga rentable ahí y principalmente a través del tiempo. Hablando de la persistencia y que vimos, por ejemplo, en la arquitectura o en la arquitectura, en la evolución de arquitectura, en los desafíos que han venido trabajando semana tras semana, hay bases de datos. Y las bases de datos es importante definir las características de uso de esas bases de datos, no solamente el tipo de dato, no, no es exclusivo y hoy en día ya no es necesario
que centrarse o que exclusivamente utilicen una base de datos relacional. Depende el tipo de dato y cómo ustedes quieran crear una estructura de datos que sea lo más eficiente para el tipo de consultas que van a realizar sobre esos datos. Puede ser que una llave, que una base de datos en una no SQL, en una estructura de llave y valor, sea lo más adecuado. Eso, por ejemplo, lo mencionaron Julián y Arturo en la sesión de la semana pasada. ¿Por qué utilizar, por ejemplo, en este diseño de arquitectura a DynamoDB? No solamente por el tipo de consultas que se acomoda más el tipo de dato a una estructura ya y valor, sino que recuerden que DynamoDB es serverless. También hay un tema de costo allí, un costo, mantener el costo a través del tiempo. No necesariamente tiene que ser una base de datos relacional o si es una base de datos relacional, el dimensionamiento adecuado de esa base de datos relacional, el dimensionamiento adecuado, el sizing adecuado. Recuerden que en la nube hay que cambiar la forma de aproximarse y pensar acerca de la infraestructura. No es necesario sobreaprovisionar. Recuerden la característica de elasticidad de los servicios. Esa característica de elasticidad no solamente es para cumplir la demanda, sino también para ahorrar costos. Fíjense que tanto las bases de datos como el cómputo que yo elija o la persistencia, el tipo de almacenamiento, en la mayoría de soluciones están inmersas en un contexto seguro de red, lo que comúnmente se denomina la topología de red o el diseño de red. Hay que diseñar arquitecturas de red rentables, pero que tiene que ver que yo tengo un diseño de una VPC con el costo. Recuerden que hay tráfico interno y tráfico externo, tráfico que yo recibo del Internet y tráfico que entrego al Internet, tráfico que hago entre subredes de característica privada, tráfico que viene del centro de datos o del edificio de oficinas de quien es el dueño o está suscrito a los servicios aquí en AWS, ¿ok? Tiene que pensar tanto el tráfico entrante, tráfico saliente, ¿ok? Ahora, recuerden que este es un tema y fíjense que lo he venido mencionando en estos cuatro elementos que son los detalles del dominio de las arquitecturas rentables para el examen, que es a través del tiempo, ¿ok? Y fíjense esta diapositiva, BIR, que es a través del tiempo. BIR aquí les va a explicar cómo puede ser. Recuerden, eso es cíclico a través del tiempo. Totalmente de acuerdo, Guille. Y eso se va ganando dependiendo del nivel de madurez, esa optimización de costo, dependiendo de qué tanto yo conozca cómo optimizar mis recursos, cómo aprovechar al máximo cada una de las capacidades, de los recursos, de los servicios que voy a estar utilizando en la nube. Y si, por ejemplo, vamos a migrar una serie de servidores a la nube, normalmente lo que hacemos es hacer un lift and shift, hacemos un rehost. Esos servidores los llevamos a la nube básicamente utilizando instancias de Amazon S2. Y ahí podemos lograr optimizaciones, por supuesto. Si hacemos la migración one-to-one, por ejemplo, del mismo servidor con las mismas capacidades, lo llevamos a la nube, podemos lograr una optimización de costo. Por ejemplo, el costo total de propiedad. Ya nos olvidamos de esos costos asociados al mantenimiento, la operación, la parte física, la energía, pues todo el tiempo de acondicionamiento. Todo eso nos lo olvidamos y se los damos a AWS que lo maneje y que lo gestione y ahí de cierta forma ya estamos ahorrando costo. Pero también recuerden que cuando tenemos carga de trabajo en un data center, no utilizamos al máximo esa infraestructura. No es que siempre vamos a utilizar el 100% del CPU, 100% de la memoria, 100% de los recursos. Entonces, tendríamos que identificar cuál es el consumo promedio de esos recursos, de tal manera de que si identificamos eso, eso es lo que nos vamos a llevar a la nube. Y ahí lo que hacemos es un resizing o un redimensionamiento de esa carga de trabajo. Y ahí podemos lograr menos costo. Entonces ya estamos bajando esos costos que pudiéramos tener. Y luego, ¿qué pasa cuando hay altas demandas o baja demanda? Entonces podemos apalancarnos con la elasticidad, que es uno de los beneficios clave que pudiéramos tener en la nube de poder ajustar los recursos de forma horizontal. Si la demanda es alta, bueno, crecemos, por ejemplo, el número de instancias, pero si la demanda es baja, entonces disminuimos el número de instancias. De esta manera podemos ahorrar costo y sobre todo también podemos aportar mayor eficiencia en nuestras cargas de trabajo. Y por otro lado, siempre tenemos que medir. Cuando medimos, tenemos un conocimiento
concreto, efectivo, de cuál es el uso de nuestros recursos y servicios que tenemos en la nube. Y sobre eso podemos tomar decisiones de cómo mejorar no solamente el rendimiento, sino también los costos. Entonces siempre es importante, si medimos, podemos mejorar. Y ahí hay servicios que nos ayudan en esa identificación, en ese balance entre lo que es el uso y los costos asociados. Y por otro lado, elegir los precios correctos. Si yo tengo cargas de trabajo que son críticas y que constantemente tienen que estar habilitados esos servicios, bueno, pudiera optar por modelos de precio como reservar instancias o irme a un plan de ahorro como los saving plan, que hay, sí, hay un compromiso con AWS de 1 a 3 años, pero al final del día voy a obtener descuentos adicionales, 75, 72% de descuento, dependiendo del tipo de esquema que vamos a estar optando. Y si tenemos una carga de trabajo que es irregular, que no sabemos, que va a ser por poco tiempo, por ejemplo, bueno, pudiéramos irnos a precios bajo demanda. O si estamos probando, testeando o estamos trabajando con cargas de trabajo muy específicas, por ejemplo, estamos entrenando modelos de Machine Learning o estamos trabajando con Big Data que necesitamos un procesamiento distribuido y que sabemos que va a ser por periodos cortos, pudiéramos utilizar instancias spot que tienen hasta un 90% de descuento. Entonces ahí podemos lograr mayores optimizaciones de precio. A la hora de utilizar almacenamiento, por supuesto, recuerden que en el caso de EBS, que se llama Elastic Block Storage, tiene esa palabra Elastic, igual que Elastify System. Esa palabra Elastic básicamente me ayuda a ajustar esas capacidades que estoy aprovisionando de almacenamiento. O en Amazon S3, donde tengo las diferentes clases de tal manera de ahorrar costos, dependiendo de ese patrón de acceso de los objetos, si son muy frecuentes o poco frecuentes o casi nunca voy a recuperar esos objetos, eso me permite ahorrar costos. También hay soluciones en donde puedo implementar arquitecturas sin servidor que se ajustan a esa capacidad y voy a pagar sencillamente por la utilización del servicio, como por ejemplo Lambda, como, bueno, Amazon S3 también es parte de ese servicio que es serverless, u otro tipo de servicio, Amazon Aurora Serverless, DynamoDB, por ejemplo, que se van a ajustar de acuerdo a la demanda. Y también, pues, a la hora que utilicemos servicios administrados, están orientados a esa optimización de costos. De tal manera que para poder lograr esa reducción de costo o aprovechar realmente los servicios y obtener un beneficio como es mayor rentabilidad, eso se logra a lo largo del tiempo. Puede ser poco, puede ser meses, puede ser días, puede ser años. Eso va a depender de que el grado de madurez y conocimiento que tenemos a la hora de tunear estos servicios de la nube de AWS. Ahora sí, Guille, ¿te parece si ya entramos entonces a los escenarios? Sí, ¿Sí? entremos ya en materia, lo que todos y todas están esperando, a validarse a sí mismos en estas preguntas que vamos a empezar a ponerles a ustedes con diferentes escenarios. Bien, empecemos, a eso vinimos. Vamos Empecemos, bien. totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cuál va a ser la dinámica? Se les va a dar 1 minuto para que puedan leer la pregunta y tengan la respuesta. Yo les voy a activar lo que es el Slido para que puedan responder de lo que ustedes crean conveniente. Y por supuesto, luego vamos a hacer toda esa explicación de cada una de las preguntas y respuestas. ¿Ok? Bueno, primer escenario, y les voy a poner el contador y también la opción en Slido. Un momentito. Aquí está el timer. Y se acabó el tiempo. Muy bien, vamos a ver cómo están las respuestas. Ahí se está moviendo, pero creo que la gran mayoría contestó correctamente, así que me gusta, me gusta. Ok, Guille, ¿te parece si planteamos el escenario? Sí, 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 vamos a leer esta pregunta. Gracias, Vir.
Dice, bueno, ustedes ya lo leyeron, ¿cuál es el contexto de esta pregunta? Dice que existe una aplicación web que se encuentra en hosting en un Amazon S3, donde son usuarios o esa aplicación pues es una aplicación muy popular, son usuarios globales, es decir, que se pueden utilizar desde diferentes regiones, ¿ok? Esa es la primera parte de la pregunta. Recuerden que en las preguntas tienen inicio, un desarrollo y la pregunta como tal. Ahí nos están diciendo que están creciendo los costos por transferencia de datos. Fíjense que deben conocer cuál es el costo de la transferencia de datos aquí en AWS. Gracias, Vir. Aquí tenemos unas palabras claves. Fíjense que al principio dice aplicación web. Eso nos restringe el tipo de aplicación de la cual estamos hablando, en qué tipo de servicio es la que se utiliza para darle vida a esta aplicación web. Amazon S3, muy popular, no hay restricción de regiones, ¿ok? O podría haberlas, pero es la gran mayoría del planeta. El tema de foco es la transferencia de los datos que se están haciendo muy costosos, ¿ok? La propuesta, y fíjense que ahí ya en la pregunta dan la oportunidad de resolver este escenario y es Amazon CloudFront. Para reducir la latencia, claro, porque son usuarios globales y también el costo por la transferencia de datos. Pero aquí viene la pregunta. De acuerdo al modelo de precios de Amazon CloudFront, ¿cuáles son las opciones gratuitas? Ajá, ¿qué opciones gratuitas? ¿Cómo si utilizo CloudFront? ¿Cómo puedo reducir el costo en este escenario? Dice transferencia de datos salientes a Internet desde los set location. ¿Eso podría ser gratuito en CloudFront? La transferencia de datos salientes desde CloudFront al servidor origen. Es decir, aquí hay dos tipos de tráfico, ¿no, Vir? Hay transferencia de datos salientes desde el origen a los end location y certificados. ¿Será que tenemos por ahí algún tipo de diagrama para ubicarnos más? ¿Cuáles serían las respuestas? ¿Tú tienes alguno por ahí? Correctamente, vamos a dibujar, nos Ah, encanta ok, dibujar este tipo de escenario. Lo que hay que entender aquí es el modelo de precio de CloudFront, qué nos cobra y qué no nos cobra, ¿no? Entonces aquí este diagrama me gustaría confirmar si lo ven bien, si quieren que se agrande un poquito más, vamos a agrandarlo un poquito más, a ver, allí yo creo que puede ser que se vea un poquito mejor. ok, Entonces, ujú, recuerden que con siempre emojis. con emojis, ¿estamos bien? Ujú, ¿Sí? Excelente, excelente. Bueno, entonces aquí es importante destacar cómo funciona CloudFront. Recuerden que tenemos los Edge Location o las ubicaciones periféricas o las ubicaciones de borde, que son los que hacen caché de este contenido que vamos a estar divulgando o posicionando para que se entregue mucho más rápido a los usuarios que van a consumir esa aplicación web. También vamos a tener el sitio de origen, dónde está ubicado esa información, ese contenido estático, esas imágenes, ese audio, esos GIF, esos memes, ¿no? Si es que se son de memes, pero al final del día necesitamos ese repositorio, en este caso lo integramos con S3. De hecho, hace 2 sesiones vimos cuáles son los diferentes orígenes que pudiera tener CloudFront. Entonces, ¿qué nos pueden cobrar? Aquí en estas líneas rojas, si lo logran ver, son los que nos cobran. Es decir, ese tráfico que se entrega desde los Edge Location hacia el usuario, ese tráfico se cobra. ¿Ok? Ahora, ¿qué otro tráfico se puede cobrar? Imagínense que esta página web yo tenga que cargar un PDF, yo tengo que cargar una imagen, tengo que cargar un meme, ¿no? Entonces, ese tráfico que se genera desde el usuario hacia el Edge Location y luego se necesita guardar hacia el S3, esa transacción, esa solicitud de PUT, por ejemplo, esa también se cobra. Pero ¿qué no se cobra aquí? Pues todo lo que se va a poner en caché, por ejemplo, todo lo que está en S3 y yo lo quiero posicionar en estos Edge Location, ese tráfico no se cobra. Y hay una pregunta interesante sobre los CCL. Los CCLs estos certificados, perdón, de CCL no tienen un costo si se publica, si se utiliza desde CloudFront hacia S3, hacia, por ejemplo, Elastic Load Balancer, no tiene costo. Pero aquí hay algo que nos dice, Guille, ¿no te parece? Que nos da una idea de que probablemente esos certificados SSL sí puede tener un costo adicional, que es en qué tipo de escenario nos pueden cobrar. Sí, fíjate que ahí pues están hablando
la respuesta número D dice que los certificados son personalizados y están sobre una distribución de CloudFront utilizando una IP dedicada. Sí, ¿Tú qué correcto. opinas de ese, que sea una IP dedicada? ¿Eso qué Eh, significa? en ese caso, sí hay un cobro de $600 por mes por esos certificados SSL cuando se utiliza una IP dedicada, ¿ok? Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, de qué nos cobran y qué no nos cobran. Entonces, la A dice transferencia de datos salientes a Internet desde los Edge Location. Y ya vimos que sí tiene un cobro, entonces esta la descartamos. Luego dice transferencia de los datos salientes desde CloudFront hacia ese sitio de origen. Es decir, si va a hacer algún tipo de solicitud a Amazon S3, ahí tiene costo, la descartamos. Y la transferencia de datos salientes desde el origen a los Edge Location, es decir, esta parte, desde el sitio de origen a los Edge Location no tiene un costo. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es la C. Y de hecho, el 57% de los votantes, 58 que va a aumentar, pues está en lo correcto. Muy bien, excelente. Entonces, pasamos al siguiente escenario. Vamos a poner el timer y les pongo la pregunta. Ok, se acaba el tiempo. En este caso vamos a empezar a identificar cuáles son esas palabras claves que pudiéramos tener en esta pregunta y que nos oriente cuál puede ser la posible respuesta. ¿Qué te parece, Guille? Sí, sí, vamos a analizar entonces la pregunta de este escenario número 2. Y fíjate que, vuelvo y digo, las preguntas tienen una introducción, un desarrollo y la pregunta en específico como tal. Aquí nos están hablando de que existe una aplicación, ya existe la arquitectura y que se va a mover a una cuenta de AWS. Fíjense que ahí nos están diciendo que parte de la arquitectura que tiene la aplicación existente utiliza o ocupa una base de datos relacional MySQL, ¿ok? Ahí nos dio la introducción, ya sabemos, hay una arquitectura, es una aplicación, no sabemos de cara web o no, es una aplicación, pero tiene una base de datos relacional MySQL, ¿ok? Hay unos requerimientos de esa aplicación que deben funcionar o que se deben cumplir aquí cuando se ejecute en AWS. La aplicación debe estar disponible en todo momento. Es decir, alta disponibilidad. Pero tengan en cuenta que tiene periodos de inactividad. ¿Cómo así? Disponible, pero de inactiva. Y esa inactividad que tiene que ver, con la demanda que es impredecible. Ok, quiere decir que tiene periodos de uso normal, tiene periodos de uso de inactividad, pero la demanda es impredecible, es decir, no la puedo medir, no tengo un límite entre mínimo y máximo porque es impredecible. Ahora viene la pregunta, ¿cuál es la mejor solución para migrar los componentes de esta aplicación que permita, estamos hablando de la reducción de costo operativo, minimizar los costos y cumplir precisamente con ese requerimiento de alta disponibilidad que tenemos aquí como posibles respuestas? Entonces, fíjense que la pregunta, o bueno, la opción de respuesta A es ejecutar la aplicación en contenedores, con Fargate y utilizar Amazon Aurora Serverless para la base de datos. Ejecutar la aplicación en instancias S2 con tipos de instancias de la familia T y usar Amazon Redshift para la base de datos. Interesante.
La C, utilizar CloudFormation para implementar la infraestructura cuando sea necesario. Eliminar la pila al comienzo de los periodos de inactividad. O sea, destruirlo cuando inicie los periodos de inactividad. No sé. Y la D, implementar la aplicación en instancias S2 en un grupo de escala automático, interesante, y un balanceador de carga y utilizar RDS para MySQL para la base de datos. No sé, ¿tú qué opinas, Vir? Porque ahí la B habla de utilizar Redshift y la C pues dice destruir completo y volver a crear. ¿Eso es consistente con la disponibilidad en todo momento? ¿Tú qué No, porque opinas? puede tomar, en el caso de la C, puede tomar minutos para hacer ese aprovisionamiento y luego esa eliminación y otra vez aprovisionamiento y ahí realmente no va a estar totalmente disponible nuestra aplicación. Entonces la descartamos totalmente. Y en el caso de la B también, donde dice que utilizar instancia con tipos de familia T, o sea, ya yo le estoy diciendo que es un tipo de familia y le estoy diciendo también que es Redshift. Bueno, primero, como se dice en el enunciado, es una demanda que es impredecible. No sé si va a ser mucha, no sé si va a ser poca, y no puedo definir un tipo de instancia, ¿no? Y segundo, Amazon Redshift es un data warehouse, es una bodega de datos que tiene un uso especializado cuando voy a hacer analítica, cuando se alimenta de múltiples fuentes, yo necesito hacer analítica, necesito hacer queries complejos para hacer reportes analíticos, apoyar al departamento de inteligencia de negocio. Entonces, esto realmente no está asociado a manejar una base de datos relacional MySQL. Ok. De hecho, te Entonces, puedo decir que ujú. sí, la respuesta que tiene mayor votación es la D, ¿no? Tiene el 66% de votación. ¿Qué opinas Eso, de esto? eso te iba a preguntar, porque sí, yo me incliné en un principio a la D, pero nos queda, descartamos la B y la C, nos queda la I y la D, Exactamente. ¿ok? Vamos a Entonces, vamos con la respuesta más votada. Dice, implementar una aplicación en instancias S2 en un grupo de escalado automático. Ah, claro, el grupo de escalado automático me incrementa la cantidad de máquinas virtuales y entonces puedo cumplir con la demanda. Ahí vamos bien. Como sí. parte de la pregunta, estamos bien. Detrás de un balanceador, sí, la arquitectura podríamos decir por defecto. Ok. Ahora nos están diciendo que es una base de datos relacional MySQL y aquí la opción dice que es una RDS para MySQL como base de datos, pero dice que la demanda es impredecible. ¿Tú crees que, y comparémoslo con la A, en la A está como opción Amazon Aurora Serverless? ¿Eso podría ser un diferenciador entre estas dos, entre la A y la B? ¿Tú qué opinas? ¿Entre la A y la D? ¿Tú qué opinas? Totalmente, totalmente, porque primero, como no sabemos cuál es la capacidad que se va a necesitar en el caso de hacer un dimensionamiento con RDS, tendríamos que ver cómo dimensionamos, si va a ser, por ejemplo, a nivel horizontal o a nivel vertical, incrementando el tamaño de la instancia o haciendo réplicas o haciendo caché, que aquí tampoco nos están pidiendo caché. Aparte que de esto que hay periodos de inactividad. Cuando yo habilito una RDS, pues estoy pagando por el encendido de ese motor, de esa instancia. Entonces, estoy pagando por un recurso que no estoy utilizando, ¿vale? La mejor opción en este caso sería ejecutar lo que son contenedores con Fargate y Amazon Aurora Serverless. De hecho, les voy a compartir un blog que es específico para este tipo de escenario que les va a ayudar a hacer una comparativa de este tipo de aplicación donde tenemos básicamente tres capas, la capa web, la capa de aplicación y la capa de bases de datos, y hace una comparativa de cuánto me puede costar lo que es este escenario utilizando Fargate y utilizando Amazon Aurora Serverless. ¿Y qué pasa si utilizo un balanceador, instancias S2 y MySQL o RDS MySQL? Entonces aquí podemos ver el dimensionamiento que es equivalente, ¿sí? Y cuánto me puedo ahorrar si utilizo lo que es este escenario que se plantea en las respuestas, que es correcta. Puedo tener, por ejemplo, 2.400 y tantos dólares comparado con un 6.355 dólares. Esto es, por supuesto, en este tipo de escenario es ideal porque estamos teniendo periodos de inactividad
y estamos teniendo una demanda que es impredecible. Entonces, siempre cuando escuchen la palabra impredecible, periodos de inactividad, bueno, pero que tiene que estar disponible en todo momento, eso seguramente está orientado a servicios serverless, ¿ok? Este link, por supuesto, se lo vamos a compartir. ¿Qué te parece, Guille? ¿Pasamos al siguiente o tienes Sí, algún pasemos comentario al adicional? siguiente. Sí, sí, Ok, sí. Pasemos a la excelente. siguiente. Entonces, respuesta Escenario 3. correcta, la A. Vamos al escenario 3. Voy a poner el timer y la opción. Y se acabó el tiempo. Entonces, vamos a leer la pregunta y entenderla. Así es, Vir. Entonces, este escenario que nos plantea, y veremos entonces las palabras clave que ustedes deben identificar, los elementos o palabras claves que ustedes deben identificar en las preguntas. Dice que una empresa está desarrollando una aplicación que hará operaciones de escritura y de lectura sobre una base de datos DynamoDB. Fíjense que ahí ya en la parte introductoria de la pregunta nos están diciendo de qué servicio estamos hablando. ¿Ok? Ya nos dijeron DynamoDB. Entonces debemos empezar a pensar cuáles son las características de DynamoDB. La aplicación cuenta con una cantidad de transacciones impredecibles. Otra vez el tema de que no sean predecibles, ¿cierto, Vir? Que se ejecutan en una demanda alta, pues no se sabe cuál es la cuota máxima durante los días laborables de la semana y en la noche no es que no se use, se usa, pero obviamente el uso es mucho más bajo y también los fines de semana. Ahora la pregunta, ¿qué debe hacer él o la Solution Architect para crear una solución, otra vez, efectiva en costo? Tengan en cuenta eso. Y capaz de manejar esa demanda. Entonces, tenemos tres temas. DynamoDB, efectivo en costo y que maneje la demanda, que la demanda son picos altos en las semana laboral y disminuye su uso en las noches y fines de semana. ¿Cuáles son las opciones de respuesta que nos da este escenario? Activar la réplica multiaceta de DynamoDB. Ajá, interesante. Pero eso, ¿qué nos da? Está hablando de disponibilidad, pero ya vamos a hablar de las características del DynamoDB. Ahí me está surgiendo una pregunta, ya te la voy a hacer, Vir. Eh, la opción B, activar en DynamoDB la capacidad bajo demanda durante la creación de la tabla, pero la C, activar el acelerador de DynamoDB DAX para el caché de los datos. Esa es interesante. Bien, D, activar escalado en DynamoDB durante la creación de la tabla. Esta también me surge una duda. Volvamos, te voy a hacer la pregunta, Vir, de la A y la D. Que tenga multiaceta, que yo tenga que colocarle una multiaceta a Dynamo es como raro. Y que yo configure el autoescalado de una Dynamo, ¿es así que funciona? ¿Dynamo? Realmente no, DynamoDB es un servicio totalmente serverless. ¿Y qué quiere decir serverless? Que yo me olvido de estar configurando y dimensionando cómo va a escalar mi base de datos, ¿no? Entonces aquí no es que voy a activar multiaceta para que dé una replicación. De hecho, la replicación puede ser global de nuestras tablas. Entonces esta opción no la descartamos, no es una funcionalidad u opción que podemos elegir en DynamoDB. Igualmente el escalado pasa lo mismo, ¿no? Entonces estas opciones, tanto la A como la D, la descartamos. Y nos queda, si activamos la capacidad de bajo demanda o si activamos el famoso DASK.
Ok. ese caché para DynamoDB. Entonces, ¿será que puede ser un DAS que nos ayude a mejorar y soportar estas demandas bajas y altas? Pero por supuesto, claro, un caché, obviamente ustedes saben que el caché, pues te reduce el periodo de respuesta en específico de las lecturas. Pero aquí tengo que volver a releer la pregunta del escenario 3. Una de las palabras claves dice que es una solución efectiva en costo. ¿Cuál, Vir, es la solución más efectiva en costo? Costo, entre la B y la C. ¿Cuál crees Bueno, tú? en este caso tenemos que adaptarlo a la demanda. Entonces, pudiéramos estar aprovisionando esa opción de on demand en cuanto a que DynamoDB automáticamente escale en esas unidades de capacidad de escritura y de lectura. Entonces, más bien, el DAX lo que hace es que aumenta los tiempos de respuesta. En ningún momento va a ayudarnos a soportar esa demanda. Nos va a ayudar a aumentar, pasar de milisegundos a un dígito a microsegundos. Entonces, aquí es más que todo performance. No estamos hablando de escalabilidad. De hecho, si pudiéramos irnos hacia la consola, me voy a ir a la consola para que ustedes vean cuáles Eso. son las opciones que pudiéramos tener con DynamoDB. Ahorita que cargue, si no, no carga, voy a buscar otra. Aquí está. Entonces, DynamoDB para poder crear una tabla, podemos crear la tabla aquí desde cero, ¿sí? Y colocamos el nombre de nuestra tabla, que sea demo, y vemos aquí como otras opciones de cómo configurar el partition key, cómo voy a ordenar los datos con el sort key, por supuesto, pero aquí hay unas opciones que me dicen, puede ser que sea por defecto ese dimensionamiento de las unidades de capacidad de lectura y escritura, que me dice que son 5 y 5. Bueno, será, no lo puedo definir porque la demanda es impredecible. Entonces, puedo customizar esas opciones. Por ejemplo, puedo decirle que me active la capacidad bajo demanda y automáticamente va a provisionar los recursos para soportarse o ajustarse a esas altas demandas o bajas demandas. ¿Sí? ¿Qué te pareció, Guille? Sí, correcto, correcto, porque pues la pregunta está la opción con el caché, que como tú dices es la reducción del tiempo de respuesta, la reducción de la latencia de DynamoDB, pero es que la pregunta claramente habla de un escenario que es impredecible y al menor costo posible. Ahí tú lo pones en la consola, la configuración de que DynamoDB funcione por demanda, ella solita se ajusta y es muy juiciosa alista, ella sola crece si necesita crecer y no necesitamos en este escenario, en este escenario particular, todavía un caché. Si el escenario cambia y empiezan a hablar de performance, ahí empezamos a hablar del DAX. ¿Ok? Correctísimo. De hecho, el 45% estuvo de acuerdo con esa respuesta. Así que Ok. excelente, muy bien. Y si no, Oh, ya aprendimos algo nuevo de DynamoDB. Vamos ok. con el siguiente escenario. Está bastante largo este escenario, pero bastante interesante de cómo podemos ahorrar costos con Amazon S3. Muy bien, aunque las respuestas eran muy largas, cambian pocas cositas. Entonces, si entendemos cuál es el modelo de precio de las diferentes clases de AWS, Amazon S3, seguramente vamos a tener la respuesta correcta. Veo aquí que hay mucha variación en las respuestas, entonces, aunque la respuesta correcta tiene mayor votación, entonces me parece muy bueno. Vamos a platicar sobre esto, Guille. ¿De qué Sí, se sí, trata el escenario?
Bien, miremos entonces las palabras clave. Y hablemos de este escenario. Este escenario toca un servicio muy particular que es Amazon S3. Y leamos el escenario. Hay un equipo financiero de un cliente que es responsable de proporcionar facturas mensuales a los clientes en formato PDF. El equipo de contabilidad accede con frecuencia a las facturas emitidas del mes actual, coma, pero las facturas históricas se acceden con poca frecuencia. Fíjense que ahí de entrada nos están dando dos escenarios de uso diferentes, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos están diciendo que existen facturas que se emiten en este mes eh, y esa tienen una frecuencia de lectura y tienen facturas históricas. Esas facturas históricas pues no son del mes actual, obviamente son de meses anteriores. Ok, entonces ahí varía la forma en la cual yo debería, digamos, manejar ese tipo de facturas, pero ya lo vamos a ver, Vir, ¿ok? Y solo cuando un cliente solicita una nueva emisión. ¿Listo? Déjame ver un Ok. poquito Ajá, ahí está. la pregunta. ¿Ok? Listo, gracias. Las facturas deben proporcionarse dentro de las 5 horas para esa solicitud de remisión. Esa solicitud de remisión está hablando de las facturas históricas. ¿Ok? Quiere decir que ahí nos están imponiendo un SLA para que el cliente pueda descargar sus facturas. Y fíjense lo que acabo de decir, descargar las facturas. Recientemente el número de clientes ha aumentado y los costos de almacenamiento han aumentado. Oh, por lo que el líder del equipo está motivado para proponer una solución optimizada en costos. ¿Cuál es la mejor solución? ¿Ok? Yo sé, y tú ya lo mostraste, tú tienes un diagrama ahí y podemos empezar a mirar aquí cada uno de los escenarios, ¿ok? Sí, Eh, correcto. tenemos un escenario de data histórica y de data actual, ¿ok? ¿Cómo podríamos empezar a dividir esos dos escenarios? Son diferentes, ¿no? Con respecto al manejo del dato, ¿cierto, Vir? Correctamente. Entonces, donde un escenario es, voy a recuperar esas facturas actuales del mes actual de forma frecuente e inmediata. Pero las otras facturas históricas, pues me puedo tardar hasta 4 o 5 horas en poder recuperarlas. ¿No? Entonces, bueno, cuando ya me dan ese tipo de métricas o SLA, puede ser que yo los lleve a otras clases de tal manera de ahorrar costo en gigas almacenados, ¿no? Entonces vamos a analizar cuáles son las diferentes clases que pudiéramos tener, aunque yo sé que ya conocen, ya saben de qué se trata. Vamos a hacer un repaso de estas clases de Amazon S3. Recuerden que nos vamos moviendo desde unos datos que son activos, unos datos que son calientes, a datos más o menos tibios, a datos fríos y a datos congelados. Eso nos hace referencia a qué tanto voy a estar obteniendo esos datos o recuperando esos datos. Y dependiendo de que yo me vaya moviendo, voy a ahorrar en esos gigas almacenados, ¿ok? Esa es la finalidad de esas clases. Pero también cuando nos vamos moviendo a otras clases, por ejemplo, de acceso poco frecuente o las clases de Glacier, Instant Retrieval, Flexible Retrieval o Deep Archive, se añaden unos factores adicionales, como es los gigas recuperados, como son esas solicitudes que puedo hacer los puts, los gets, ¿no? Por ejemplo, o u otros tipos de operaciones. Entonces también hay que contemplar esos costos adicionales. Hay un tema aquí que me gustaría simplemente confirmar, de hecho en todas las respuestas está esta opción, que fácilmente pudiéramos utilizar Amazon S3 estándar para esas facturas que son frecuentes, que esas facturas que son mensuales. Entonces allí, pues por lo menos ya tenemos esta primera parte confirmada, ¿no? Que está en todas las respuestas, pero ya tenemos esa parte donde pudiéramos utilizar S3 estándar para las facturas frecuentes. Ahora, ¿qué utilizamos para esas facturas que son históricas, que no vamos a acceder de forma frecuente? Entonces nos vamos a Glacier, pudiera ser Glacier. Ahora en Glacier tenemos tres clases, ¿no? Tenemos lo que es Instant Retrieval, Flexible Retrieval y Deep Archive. Ok, entonces podemos hacer expedite de esos objetos. En el caso de Instant Retrieval, la diferencia aquí es que podemos recuperarlo en cuestión de milisegundos. Si lo recuperamos en milisegundos, estamos dejando de ahorrar costos.
Entonces descartamos esta clase en Glacier, ¿cierto, Guille? Pero ahí me surge la duda, Vir, porque pongamos el primer escenario. Ujú, El primer escenario es la recuperación de la factura del mes actual. Centremos correcto. en este. Y pues ahí la opción es la estándar, ¿está bien? Pero también está la Glacier Instant Retrieval, porque una de las características es que yo pueda tener acceso a esa factura en milisegundos. Y yo lo que estoy viendo ahí es que estándar de acceso poco frecuente, de poco frecuente de una zona, y Instant Retrieval lo hacen prácticamente instantáneo. Y Ujú. sí, yo por ahí había escuchado que Glacier era más barato que las clases normales. Entonces, ¿por qué no colocarlo, esas facturas, en un Glacier Instant Retrieval? ¿No me saldría más barato? Sí, pero recuerda que también vamos a contemplar otros factores de cobro, no solamente los gigas almacenados, aunque con InstaRetrieva es mucho más económico esos gigas almacenados por mes, pero nos pueden cobrar por esa recuperación. Entonces, te voy a de hecho hacer un ejemplo en la Ok. calculadora de precios, si no lo han hecho, y vamos a plantear un escenario. Imaginemos que tenemos 100.000 clientes. Y el peso de esas facturas de esos clientes, o el tamaño, mejor dicho, de esas facturas, esos PDF, es de 128 cajas, ¿no? Ahora, asumimos que un cliente va a descargar esa factura una única vez, ¿vale? Y no consideramos que se van a hacer escrituras o se van a hacer esos puts hacia Amazon S3 en ese bucket, sino que asumimos que ya están las facturas allí. Entonces, Ah, o pudiéramos sea, son hacer, solo ajá, gets. Ok. solo gets, exactamente. Entonces, pudiéramos hacer esta tabla comparativa entre S3 estándar y S3, déjeme buscar la calculadora, si la tengo por acá. Aquí está. Ok. Entonces, si no han visto la calculadora, se las presento. Esta es una forma ideal de hacer una estimación de costo. No es el precio final, pero sí una estimación. Entonces, pudiéramos estar comparando lo que es S3 estándar con S3 Glacier Instant Retrieval, que debe estar por aquí. Aquí está. Entonces voy a activar esas dos opciones para hacer esa comparativa. Aquí está. Este debe de estar perfecto. Entonces, si asumimos este escenario, Guille, ¿qué te parece si multiplicamos, por ejemplo, esos 128K que pesa Sí, cada factura por los 100.000 usuarios que van a sí, estar porque descargando? claro, estamos asumiendo que solo existe una factura por cliente. Entonces, es fácil asumir cuál sería, digamos, el almacenamiento al final del mes. Se Correcto. supone que las facturas tengan en cuenta, alguien puede decir, no, pero es que son 12 gigas y luego 12 gigas de otro mes. Tengan en cuenta que cuando pasa el siguiente mes, esa factura pasa a ser histórica, que es el otro escenario que vamos a mirar. Entonces, siempre las facturas actuales van a ser únicamente 12 gigas, porque la idea es cuando acaba el mes mover esos 12 gigas a un almacenamiento de característica histórica. ¿Ok? Dale, Correcto. dale. Y también, bueno, como vimos que ya los datos se asume que está en S3, no necesitamos hacer escrituras. Entonces aquí descartamos estas solicitudes, pero sí vamos a hacer gets. Entonces, asumimos que cada usuario va a hacer un get, va a recuperar ese objeto una vez al mes. Entonces sería, si son 100.000 usuarios, entonces vamos a ponerlo aquí que son 100.000 solicitudes. ¿Ok? Y Sí, ahí correcto. pudiéramos tener esa tabla comparativa. Ok, perfecto. Entonces, a nivel de Amazon S3 estándar, nos están cobrando o nos pueden cobrar aproximadamente $0.32. Ahora, si lo comparamos con InstaRetrieva, que me hiciste la duda, porque se supone que InstaRetrieva lo recupero inmediato, es lo mismo que S3 estándar, pero vamos a ver si realmente los costos es más o menos. Y aquí tenemos Insta Retrieval, por ejemplo, entonces vamos a colocar igual los 12 gigas, asumiendo que son 100.000 facturas y que pesan 128K. No vamos a tener puts, ¿sí? U otro tipo de solicitudes, pero sí vamos a tener gets. Entonces aquí son 100.000 solicitudes que se van a estar ejecutando. Y por supuesto, los datos recuperados, vamos a asumir, aquí les puse un poquito más, son 100.000. Perfecto. Y los datos que van a ser recuperados, imaginemos que son los 12 gigas, ¿te parece?
Sí, correcto, correcto, porque volvemos a decir que es una sola factura por cliente. Lo único que me surgía la duda, porque a veces pasa, es, oye, estándar, pero si yo tengo el Instant Retrieval en Glacier y se supone que Glacier el precio por gigabyte es más bajo, ¿por qué no irnos allá? ¿Ok? Pero bien, entonces, ¿cuánto nos dio Vir? Ahí, Nos ¿cuánto dio, nos dio? por ejemplo, en Insta Retrieval, si utilizamos $1.41 que vamos a estar pagando mensualmente si tenemos este tipo de escenario. Entonces lo Ok. descartamos. A pesar de que la recuperación sea inmediata, pues no. Entonces se añaden otros factores adicionales que no se contemplan, por ejemplo, en ese 3 estándar. ¿Ok? Ok, y ahí estándar nos salió por 0.32, las 12 gigas, siempre Ujú. y cuando mantengamos las 12 gigas. ¿Ok? Correctísimo, correctísimo. Ahora Entonces, miremos dime. el escenario histórico, porque estamos asumiendo que cada cliente tiene solamente una factura y cuando termina el mes se mueven esas facturas a un escenario histórico, pero ahí teníamos una restricción de tiempo, o bueno, un SLA por cumplir. Un Cada SLA, cliente correcto. quiere recuperar una factura de meses atrás. ¿Cuál era? ¿Eran Pero 4 horas? ¿Cinco? sí, correcto. Se me ocurre decir, me voy a la clase más barata, que pudiera ser Claro. Deep Archive, pero Sí. realmente aquí lo menos que podemos estar recuperando ese objeto son 12 horas y nos está pidiendo que son 5 horas, ¿no? Entonces ya Ok. descartamos Deep Archive y descartamos también Instant Retrieval, porque si lo descartamos de forma inmediata, pues estamos perdiendo dinero. Ahora, Flexible Retrieval nos dice que pudiéramos estar descargando, si lo hacemos de forma rápida, entre 1 o 5 minutos, pudiera ser, pero realmente pudiéramos tener más espacio para ahorrar. Entonces, si hacemos esa recuperación estándar con Flexible Retrieval, pues se puede tardar entre 3 a 5 horas. Entonces, yo creo que este puede ser una mejor opción porque si nos vamos a nivel de bloque o de bulk, pues se puede tardar entre 5 a 12 horas y quizás ahí no vamos a cumplir con los SLAs. De tal Ok. manera. Entonces, la decisión de irnos por estándar, ¿dónde está la respuesta correcta? Entonces, la respuesta correcta en Ok. este caso va a ser la D. De hecho, la gran mayoría estuvo de acuerdo con esto, el 51% estuvo de acuerdo con esto, porque pues ya aquí descartamos Diff Archive. De hecho, Sí. podemos aplicar esa opción de descarte de Diff Archive, la A y la C la descartamos y la B pudiéramos descartarla porque aquí recuerden que se tarda entre 5 a 12 horas, entonces también descartada, ¿ok? Bueno, vamos con el siguiente escenario, vamos un poco más rápido y Súper. súper, ahí coloco el timer para que pudiéramos avanzar. Ok, excelente. Creo que este escenario está muy fácil, ¿te parece, Guille? ¿O no? Sí, 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 sí. Porque leyendo la pregunta, y ya que pusiste las palabras claves, pues fíjense que estamos hablando de un escenario de transferencia de 577 teras del centro de datos hacia la nube y esa transferencia se hace porque es necesario mantenerlo por una regulación, esas datas por 9 años. Hay que moverlo, eso es lo que me están diciendo. Pero fíjense que la pregunta ya nos está delimitando el tipo o la forma en la cual tenemos que mover esos datos. Dicen que la compañía tiene una conexión dedicada de 1 gigabit por segundo, son 577 teras, y ahí hay otra palabra clave que dice en pocos días. Me surge entonces la pregunta, Vir, ¿cuántos días teniendo un enlace de 1 gigabit por segundo?
podríamos mover las 577 teras, porque ahí dice que es pocos días. Entonces, miremos, creo que tú tienes Sí, por ahí la forma de sí. calcularlo. De hecho, para poder transmitir esos datos de un data center a la nube, tenemos varias opciones. Pudiera ser por internet, pero esa la descartamos por tema de sensibilidad de esos datos. O pudiéramos utilizar una VPN o pudiéramos utilizar un Direct Connect. Sí, también pudiera ser. Pero quizás aquí hay que tomar en cuenta esa restricción de pocos días, de necesitamos tener esos datos en la nube y también pues contratar en el caso de Direct Connect ese tipo de conexión o la VPN que a veces no tiene los SLA, puede ser que haya afectaciones en el servicio, en la conexión y eso puede irrumpir en la transferencia de esos datos. Entonces, aunque es una opción muy válida, por supuesto, pero hay algo muy clave aquí que nos dice, ¿qué pasa si y esta tablita es algo muy estándar, se la vamos a compartir, por supuesto, en la presentación, entre otros links que le vamos a ayudar para que puedan empezar a calcular cuánto me puedo tardar si estoy transfiriendo, por ejemplo, 577 megas a través de una tasa, en este caso de 1 gigabit. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí esta opción, tengo 1 gigabit que es mi ancho de banda, mi enlace y mi cantidad de teras, a lo mejor aquí lo multiplico por 6. Más o menos, si multiplico estos 12 días por 6, bueno, me va a dar como 68 días aprox. De hecho, hay una forma mucho más sencilla de que puedo calcular esa tasa de transferencia. Ustedes pueden colocar en su buscador de preferencia calculadora para transferir archivos y les va a aparecer bastante. Algunas de ellas le pueden ayudar. Entonces, aquí pudiera ser que estoy transfiriendo los 577 megas a una velocidad de 1 gigabit. Entonces, ¿cuánto más o menos me puede calcular? 60 días. Me da algo Sí. muy parecido a lo que tenemos en nuestra tablita. Entonces, pero son muchísimos días, ¿no te parece? Muy claro, 60 días estamos hablando que la transferencia se hace de 24 horas. Claro, no es totalmente el ancho de banda, pero estamos hablando prácticamente de 2 meses ocupando el canal 24 horas. Y la pregunta dice que en pocos días, 2 meses no son pocos días desde el punto de vista de un proyecto de migración. ¿Eso qué quiere decir? Existen dos formas para poder mover esos datos. O lo hago en línea, utilizando un canal electrónico con las opciones que acabo de mencionar, Virginia, canal dedicado, un DirectConnect, una VPN, pero tenemos la restricción del ancho de banda. Quiere decir que ya de inicio tenemos que descartar la transferencia por un canal electrónico. Quiere decir que una de las opciones viables sería una transferencia por un dispositivo físico. ¿Y cuál es el servicio que nos permite ocupar o que alguien, o un cliente pueda alquilar un dispositivo físico? Ahí está, el Snowball. El resto la descartamos, que el DataSync, que la VPN, que el Direct Connect, porque 60 días pues no es un tiempo adecuado para un proyecto de migración. Además de la contratación, por ejemplo, en un Direct Connect, ¿no? ¿Cuánto Sí, se puede tardar en la contratación? Puede ser costoso. Y si lo voy a bien utilizar costoso. nada más para esa Así transferencia, es. realmente creo que no se justifica ese aprovisionamiento. Entonces, la opción adecuada ahí sería Snowball. Ok, vamos al siguiente escenario. Y el último escenario, de hecho, déjenme ponerle aquí la pregunta. Ok, se acabó, Guille. Entonces vamos a empezar a Ok. desmenuzar esta pregunta. Sí, las palabras claves. Dice 250 gigas de datos en S3. Quiere decir que ya están las 250 gigas en un almacenamiento S3. Están ahí.
Están en un bucket, supongamos. Al final de cada mes, la empresa debe analizar, uy, el universo de analítica. Muy bien. Calcular el número de productos vendidos en cada área de ventas durante el mes anterior. Tienen que realizar un reporte o un proceso de analítica. Y la pregunta es, ¿cuál de las siguientes soluciones es más costo efectiva? Ahí voy a hacer un paréntesis. Las soluciones más costo efectivas cuando se hace analítica son aquellas en las cuales no es necesario mover datos. Entonces ahí te pregunto, Vir, ¿cuál de las opciones de la A a la D es la que no se necesita mover datos? Porque si yo muevo datos, pues tengo que hacer migración, ocupar de pronto dos storage intermedios, utilizar una herramienta, eso incrementa el costo. ¿Qué solución? ¿Cuál de las respuestas implica el no mover los datos? Si no mover los datos, no utilizar un ETL, por ejemplo, para mover esos datos hacia Redshift. Redshift, como les comenté en la pregunta anterior, pues es un servicio que está orientado a hacer analítica, sí, pero estamos hablando de una analítica mucho más compleja, que voy a estar haciendo analítica constantemente, no una sola vez al mes. Imagínense dejar encendido el clúster de Redshift por un mes y nada más lo voy a usar un día o unas horas, la verdad que va a generar muchísimos costos. Aunque nos ayuda a desacoplar lo que es cómputo y almacenamiento, sí, pero realmente pudiéramos utilizar una opción mucho más sencilla. Igual que utilizar OpenSearch, ya esto es un tipo de servicio con un propósito también específico para hacer análisis operacionales, que también trabaja a nivel de clúster y hacer esa visualización a través de Power BI. Yo creo que hay herramientas mucho más económicas e integrales que se pueden hacer con soluciones en la nube, como por ejemplo Amazon QuickSight. Entonces, una opción sencilla, fácil que pudiéramos estar estableciendo, de hecho es totalmente serverless, es con utilizando Athena. De hecho, la mayoría contestó, al 61% de las personas contestaron esta pregunta y aquí pudiéramos estar planteando este escenario. Va a ser un mini data lake en donde tenemos nuestros datos en un bucket y luego hacemos todo ese descubrimiento con los crawlers de Glue para empezar a entender ese nombre y apellido de esos datos, esos metadatos, para que luego cuando Atina vaya a hacer esos requests pueda ir a esos catálogos de datos, analizar cómo los va a leer y pues por supuesto va hacia la data que está en, en el bucket de Amazon S3 y poder representar esos datos con Atina. Esta sería la opción más económica, más fácil y sencilla de poder solventar este escenario. ¿Te parece? Sí, 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 como tú lo dijiste, la utilización de Redshift o de OpenSearch involucran de una u otra manera mover el dato y cuando se mueven los datos de un storage a otro, pues hay un costo adicional. Y Correctísimo. sí, sin mover los datos, porque ya están en el S3, pueden hacer su cálculo del número de productos vendidos por área. Digo, se puede hacer, pero va a ser mucho más costoso, ¿no? Correcto. Sí. Sí, aquí con Atina no mueve los datos, sino que vas al bucket. Exacto. Correctamente. Bueno, hemos llegado al final de los escenarios. Nos encantaría poder hacer mucho más escenarios y que puedan aprovechar todo este conocimiento de diferentes aspectos o categorías de servicios, pero pues estamos justo en tiempo y la idea es poder demostrarle un poquito de cuáles son esas herramientas que tenemos en Amazon Web Services para analizar los costos. Hay muchas, déjeme abrir por acá, debe estar por acá activa. Nos podemos ir a la parte de billing, que seguramente lo vieron en el curso que tenían como tarea de analizar, tenemos Cost Explorer, de hecho pueden analizar los costos que están utilizando de la capa gratuita también. Si están en su capa gratuita todavía, recuerden que aprovechen todas esas opciones que tenemos para no generar costo y familiarizarnos con todos esos servicios. Entonces pueden ver qué tanto estoy utilizando en mi capa gratuita para no generar costos adicionales, por ejemplo, aquí lo pueden hacer, o todo el tema de facturación, cuánto es que puede llegar mi facturación, cuánto fue la factura anterior, empezar a desmenuzar y a detallar todos esos costos. Si nos vamos, por ejemplo, a Cost Explorer, pues allá hay una gran variedad de opciones que pudiéramos ayudar para optimizar los costos. En el caso de hacer un buen dimensionamiento de las instancias, hay servicios orientados a hacer esa recomendación, por ejemplo, o, o cómo se están utilizando las instancias reservadas, los saving plan. Todo eso nos pueden orientar a tener una economía en la nube.
a buscar esa rentabilidad que tanto están buscando los clientes. De hecho, les voy a presentar algo que se lo vamos a regalar. Aquí pudiéramos ver, sea un poquito tardado, pero espero que no sea el internet y que se esté escuchando perfectamente mi voz, pero le vamos a regalar estos mapas mentales, que es básicamente ese recorrido que iba a hacer en la consola, pues se lo voy a presentar en un mapa mental. ¿Qué significa cada herramienta, cada servicio? Que nos ayuda a tener ese tracking y por supuesto buscar esa rentabilidad. Ya vimos la calculadora de precio que nos ayuda a hacer una estimación. Todavía no estoy en la nube, no tengo ningún tipo de carga de trabajo, pero quiero saber cuánto me cuesta. O puedo analizar la capa gratuita, puedo analizar mis costos, tener esa comprensión detallada, adecuada de cuánto he gastado, cómo voy gastando y de acuerdo a todo ese uso de los servicios, cuánto va a cerrar mi mes. Puedo aplicar budgets, se lo recomendamos muchísimo que apliquen budget, no tiene un costo, así que en sus cuentas personales pueden implementar un budget de 2, 5, $10 de tal manera de que puedan tener esas alertas si dejaron algún tipo de servicio activo. Podemos tener un servicio que se llama Cost Anomaly Detection para ver si hay unos costos que normalmente no se tienen contemplado, no se usan, entonces nos pueden generar esas alertas que son tan importantes. De hecho, tiene Machine Learning incorporado para hacer todo ese análisis o hacer resizing de instancias, por ejemplo, el reporte de la utilización de las instancias reservadas, ese reporte que siempre es importante de justificación que le estaba diciendo, cuánto estoy gastando en la nube y qué costos tengo asociados a ese uso. Entonces, siempre es importante que haya una justificación. Por ejemplo, si tengo una instancia que está al 2% de utilización del CPU y eso tiene un uso constante, pero ¿por qué no poner una instancia de menor tamaño que a lo mejor el CPU esté en 20, en 30% y así ahorrar costos, por ejemplo, ¿no? O el uso de los volúmenes de EBS también. Si tengo 50 gigas aprovisionado y estoy utilizando uno o 5, pues puedo bajar ese volumen y así ahorrar en mis costos. Está Costo Optimizer también, muy interesante para hacer esas evaluaciones de las instancias, cómo se están utilizando y qué recomendaciones me puede dar. Puedo calendarizar instancias, es encendido, es apagado. Si conozco previamente la demanda o el uso, pues lo puedo calendarizar. Y así sucesivamente hay múltiples servicios que nos pueden ayudar a hacer esas optimizaciones tan importantes. De hecho, el AWS Trusted Advisor, que lo adquieran a través de un programa o un plan de soporte, pues les tiene un pilar que está orientado a cómo optimizar sus costos en la nube de acuerdo al uso de los servicios. Y aquí se les va a plantear algunos tips para el examen de qué elegir en caso de que. Por ejemplo, en el caso de que si yo tengo una aplicación web y es global y quiero acelerar esa entrega de contenido, quiero mejorar la experiencia de los usuarios, bueno, ese es un caso típico para CloudFront. Entonces, la idea es plantear varios escenarios acá y que ustedes pues tengan la oportunidad de decir, bueno, sí, puede ser a lo mejor DataSync, a lo mejor Storage Gateway, a lo mejor utilizo ciertas clases o a lo mejor utilizo S3 Intelligent Theory. Entonces, les regalamos este mapa para que tengan pues mayor conocimiento y sea una especie de resumen. ¿Ok? Bueno, continuando con la presentación y ya dando los últimos pasos, básicamente hice un resumen de los servicios adicionales que pueden utilizar cuando optimizamos los costos a nivel de las clases, a nivel de el etiquetado de los recursos. Eso es una estrategia importantísima y crucial que tenemos que tener en la nube. ¿Cómo yo puedo relacionar el uso de los costos? ¿A quién le pertenece? ¿A qué centro de costo van? De hecho, en el curso de Well Architected Framework, el último laboratorio, que fue el 5, está orientado a esto. ¿Cómo yo puedo llevar una buena estrategia de etiquetas que sea unificada, que sea estandarizada, pero también que me ayude a correlacionar el uso de esos recursos y, por supuesto, empezar a determinar esos costos? Hay otros servicios, por supuesto, utilicemos cosas Anomaly Detection, las recomendaciones de service de instancias reservadas, entre otros tipos de servicios que por supuesto les va a ayudar. En el momento que tenemos métricas, que tenemos datos, que podemos medir, podemos mejorar. Entonces ese es realmente el objetivo. Y el desafío de la semana, por supuesto, se lo vamos a dejar para que pueda ser resuelto en la sesión del 29, que seguramente ya todos y todas están registradas, entonces aquí va a estar. Lo espero en esa próxima semana que hayan respondido. Y aquí está, si lo quieren descargar, le vamos a dar unos minutitos para que lo puedan descargar, unos segunditos. Igualmente le vamos a compartir un link
con un PDF que va a estar todos los links que vamos que hemos visto al día de hoy y otros links que le puede ayudar, unos workshops o información adicional de cada uno de los servicios que vimos. También los diagramas van a estar ahí, los pueden descargar y, por supuesto, esta parte del desafío de la semana. Recursos adicionales que les puede ayudar. Por supuesto, información del examen, exámenes de prueba y también el mapa mental. Ya lo tienen acá. Igual se les va a compartir en el PDF cómo podemos optimizar los costos desde el punto de vista de Well Architecture Framework, ese pilar específico, y hay unos laboratorios también que les puede ayudar. Y aquí está el link de todos los recursos que hemos compartido, recursos adicionales que a lo mejor por tiempo no se los presentamos, pero seguramente les va a ayudar a afianzar su conocimiento. Siguientes pasos, ya lo hemos dicho muchas veces, pero estamos ya en la recta final de este programa. Espero que les haya gustado todas estas sesiones que hemos tenido hasta el día de hoy y por supuesto la semana 5 va a ser un día muy importante donde vamos a poner en práctica esos conocimientos que hemos aprendido a lo largo de estas sesiones y por supuesto de ese autoestudio que ustedes han tenido y que van a tener la oportunidad de obtener esos vouchers, ¿sí? Esos 50 vouchers. Las primeras 50 personas pueden optar por ese voucher. Todavía hay cupos, si no se han registrado, hay cupos para el registro de esta sesión. Adelante, háganlo. Si no cumplieron con los requisitos, no pasa nada. Asistan y así puedan pues tener mayor conocimiento. De nuestro lado, pues agradecerles su participación. Eh, Felicidades también por llegar a este punto, por tener ese compromiso de aprender. Em, Muchas gracias por sus emoticones. Así que tengan feliz fin de semana, feliz viernes, éxito en sus estudios. Adelante, Guille, si quieres decir algo. Bueno, espero que haya sido esta sesión de su agrado, que hayan aprendido algo más de lo que ustedes ya sabían. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchos éxitos en sus estudios. Los dejo con Astrid. Astrid, toma la palabra y el control. Gracias. Excelente, pues muchísimas gracias Virginia, Guillermo por la presentación de hoy. Muchas gracias también a Julián, a Arturo, a Diana que estuvieron aquí tras bambalinas. Y bueno, pues sobre todo muchísimas gracias a ustedes, nuestros partners, por habernos acompañado durante este programa. Recuerden que con esto cerramos nuestras sesiones de Partnercasts. Así es que muchísimas gracias a todos. Recuerden también que para nosotros es súper importante su retroalimentación, así es que les agradeceremos muchísimo que nos ayuden contestando la encuesta de satisfacción. Va a aparecer una vez que cerremos este Webex o bien que ustedes se salgan. Es una ventana de Webex que les va a preguntar si quieren abrir un sitio externo. Por favor, solamente denle clic en el botón azul que dice Continue para que la puedan ver. Y recuerden también que le pueden cambiar el idioma a español en la parte superior derecha de su pantalla. Nos encanta que nos dejen comentarios, los pueden dejar, claro, en español también. Nosotros leemos todos y cada uno de ellos y nos encanta leerlos. Así es que muchísimas gracias a todos también por acompañarnos y responder la encuesta. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana y nos vemos en el próximo Partnercast. Hasta pronto. Chao, chao.